Junji Ito, nacido el 31 de julio de 1963, es uno de los mangakas más reconocidos de todos los tiempos, aunque su fama no está a la altura de personas como Akira Toriyama o Shigeru Miyamoto. Él, en pocas palabras, es el rey del horror japonés. Cuando hablamos de manga o anime, pasa y resulta que hay pocas obras que den miedo, pues, por simples conceptos de diseño, el anime siempre trata de hacer ver bien a sus personajes, pero este mangaka no solo logra hacer conceptos y diseños atemorizantes, logra dar miedo. Hey, ¿qué tal, lectores del manga? Les saluda Supaku y les doy la bienvenida a Chrono Pixel. No olviden suscribirse. Primero que nada, debemos establecer lo que es el terror. El terror es una sensación de miedo muy intensa. El miedo se define como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario. Cuando este supera los controles cerebrales y el sujeto no puede pensar de forma racional, aparece el terror. En el mundo tenemos dos tipos de escenarios que nos pueden producir miedo. Uno es el medio más sencillo y básico, los jumpscares. Jumpscare en español significa saltar del susto, y es que es el objetivo de este recurso, es asustar por medio de cambios visuales repentinos y sonidos estrepitosos donde se muestra una imagen o contenido desagradable. Para mí, este tipo de terror es barato y no vale la pena salvo por algunas excepciones. Los ejemplos de este tipo de terror son las numerosas bromas de internet donde pone a alguien a enfocarse en una imagen específica para que repentinamente se convierta en una imagen desagradable con un grito despavorido. Es algo triste, los jumpscares se han apoderado del género del horror. Solo mira cualquier película de horror actual y te darás cuenta que están plagadas de este recurso barato. El cine se ha encargado de popularizarlo y es el único que muchos conocen, pero el verdadero terror es muy distinto. El medio de terror que nos compete es el terror psicológico. Este tipo de terror es más complejo, no se basa en el elemento sorpresa. El terror psicológico se mete en tu subconsciente y se apodera de ti por un buen tiempo. ¿Cómo logra esto? Hay muchos elementos determinantes como escenografía, gradualidad en la que ocurren los eventos, diseños desconcertantes, pero todo se puede resumir en 3 puntos básicos. La indefensión. Como su nombre indica, este punto describe la capacidad que tiene una obra en hacer que su espectador se sienta indefenso, incapaz de hacer algo y a merced de la adversidad. Esto se logra poniendo elementos difíciles de entender, conceptos fuera de la comprensión y en la mayoría de los casos rompiendo la línea de lo real con lo no real. La atmósfera. Este elemento se basa meramente en el entorno y de ahí que la mayoría de los escenarios de terror se basen en paisajes oscuros, claustrofóbicos o golpeados por el paso del tiempo. El factor paranormal. Aquí el elemento más poderoso para crear miedo es la ignorancia del espectador, el no saber nada, el no entender las reglas con las que funcionan los fenómenos. El ejemplo más claro son los fantasmas o las criaturas demoníacas. Estos 3 factores convergen en una misma cosa, el miedo a lo desconocido, un factor importante que se vale de la ignorancia del espectador para producir terror y que está tan bien implementado que ya se ha demostrado su eficacia. Las personas temen a lo que escapa del conocimiento y aquí, amigos míos, es donde entra Junji Ito. Como decía al inicio, este mangaka es el rey del horror japonés porque ha dominado los 3 elementos del terror psicológico. Creció leyendo las historias de Kazuo Umezu, un mangaka de horror prolífico de la época. También tomó como una de sus principales inspiraciones a H.P. Lovecraft. Y es que a la hora de ver sus obras se notan claramente todas sus inspiraciones. Tomemos como referencia su obra más famosa, Uzumaki. Ocurre en un pequeño pueblo donde hay una cierta obsesión por las espirales, y es que no estamos hablando de una criatura, no estamos hablando de una posesión demoníaca, simplemente
es una obsesión por el concepto de las espirales, una línea curva que se describe con varias vueltas alrededor. El manga comienza con un personaje que está obsesionado con ellas, a tal punto que empieza a coleccionar todo tipo de cosas por el simple hecho de tener espirales. La obsesión va escalando y todo lo que come debe tener espirales, su cama igual, su cuarto igual, hasta que en un punto tiene que ser uno con la espiral y convertirse en ella. Esto trauma tanto a su esposa que ella, al contrario, desarrolla una fobia a las espirales, a tal punto que no puede ver las espirales en ningún lado, ni siquiera en su propio cuerpo, y llega a tal grado que se cortan los dedos para eliminar sus huellas dactilares. Y el punto de no retorno es cuando descubre que la composición del oído interno está hecho por, sí, una espiral. Ya he usado la palabra espiral muchas veces, pero este manga va de eso. Todo eso que describí, este mangaka lo narra de manera gradual y con unos detalles en su dibujo que no solo son un lujo para el cómic, sino que son necesarios para meternos en el verdadero horror. Pues cuando más detallado es el dibujo, es cuando pasan las cosas más perturbadoras. Otra cosa importante de su obra es que se nos explica poco de la naturaleza de este fenómeno, o no se nos explica nada, para hacernos vulnerables a lo desconocido, de manera simple pero efectiva. Esta es la metodología que Ito usa en la mayoría de sus trabajos, y es que aún sin tener algún contexto, con solo ver algún panel de uno de sus trabajos, te puedes sentir inquieto, pues sus dibujos no solo son excelentes, están hechos para hacerte sentir incómodo, tienen algo que te hace sentir como si las cosas no estuvieran bien, como si algo siempre estuviera fuera de lugar, por muy minúsculo que sea. Tenemos de ejemplo este simple gato. A simple vista no hay nada raro, pero dime, ¿te sientes bien al verlo? Quieres desviar la mirada, ¿verdad? Pero pasemos a un ejemplo más duro. En una historia corta conocida como La ventana de al lado, una familia pequeña se muda a un nuevo vecindario y su vecina es una persona enigmática que nunca nadie mira. Pero resulta que el cuarto del chico de la familia tiene una ventana que da a la ventana de la vecina. Ito no se guarda nada y más temprano que tarde descubrimos a la vecina. De palabras del mismísimo Junji Ito. Trato de tomar figuras cotidianas e invertirlas totalmente. Hago lo mismo para los seres vivos. Con esto logra crear esa sensación de incomodidad e inseguridad. Y es que su estilo de horror nos hace sentir identificados, ya que no viene de un viaje al campo, de una visita al castillo de Drácula, y tampoco es una corporación malvada. Nada de eso. La mayoría de sus historias vienen de elementos de la vida cotidiana. Las espirales y las señoras feas están ahí. Es más, ahorita que ves este video, voltea a ver a tu alrededor. Estoy casi seguro que al menos te toparás con una espiral o con una señora fea. La mujer de La ventana de al lado podría ser tu vecina. Sabemos que los zombies pueden ser eliminados con un tiro en la cabeza. Los hombres lobo, plata. Drácula estaca en el corazón. Pero con Junji Ito nunca es el caso. Entra a una de sus obras sin saber cómo lidiar con el mal y terminas la obra todavía siendo vulnerable. Y eso es lo mejor que se puede hacer. Revelar el origen o naturaleza de una criatura te da entendimiento sobre ella. Y esto muy probablemente te explica cómo lidiar con la entidad. En una narrativa convencional, la finalización de una historia es llevada por una conclusión que resuelve todas nuestras dudas. Ito rompe con este esquema y es jodidamente brillante. En lugar de dejarnos con una historia incompleta, nos deja con una historia con la que vamos a vivir el resto de nuestros días. Como cuando pasa algo extraordinario en tu día y se convierte en una anécdota que recordarás y contarás siempre. El género de horror es uno de mis favoritos. Las emociones que se quedan contigo es un tipo de adrenalina que se ha estado perdiendo con el tiempo debido a obras poco inspiradas con el uso de jumpscares para denominarse a sí mismas como horror. Es por esto que en un mundo donde el terror ha caído en historias clichés, predecibles y aburridas, o de plano simplemente ya no dan miedo, yo te recomiendo mucho las obras de Junji Ito. Tiene 3 grandes obras: Uzumaki, de la que ya hablamos, Tommy, que trata de una adolescente que es asesinada por accidente, y Gio, que nos cuenta la historia de una pareja que lucha contra hordas de peces no muertos.
Y Gio, que nos cuenta la historia de una pareja que lucha contra hordas de peces no muertos. Sí, eso acabo de decir, peces no muertos. Pero debo decirles que a pesar de que suene tan trillado, ninguna de sus obras tiene desperdicio. Si me lo preguntan, el gran poder de Ito está en sus historias cortas, las cuales tiene a montón. Recomiendo leer La ventana de al lado y descubrir cómo termina. Y definitivamente no se pueden perder El misterio de la falla de Amigara. Esta última trata sobre una montaña donde las personas de un poblado cercano descubren que tiene unos orificios con forma humana y las personas se dan cuenta de que esos orificios corresponden a la medida exacta de cada uno. Las paranoias comienzan y cada vez más personas tratan de buscar su agujero para meterse en él como si fueran llamados por un poder divino. Entran pero nunca salen. Si deciden leerlo, les prometo que la última página de esta historia se quedará con ustedes por el resto de sus días. Y hasta aquí con esta aproximación a este icono del medio. En la caja de comentarios puedes escribir tus obras de terror favorito y lo que piensas acerca del tópico, así como tus obras favoritas de Junji Ito, si es que ya leyeron alguna. Nos vemos en el próximo episodio. Audio Jungle.